bueno, yo en esto no estoy muy ducho todavía, pero bueno, vamos aprendiendo. De a poco vamos sacándolo a flote. El tema de hoy, como les digo, empezamos con la parte de hormigón pretensado. Trataremos a ver si lo podemos dar esto en dos o tres clases. Me mandaron un mensajito que tienen clase a las 5:30 de ustedes, así que bueno, trataremos de dar la mayor cantidad posible hoy y ver a ver qué. Anulen el micrófono, yo voy a compartir con ustedes la pantalla y bueno, y vamos hablando y cualquier cosa me interrumpe el que quiera hacer alguna pregunta y evacuamos la consulta. No ven nada todavía, ¿no? No, recién se veía pero ahora no. Ahora no se ve nada. A ver, esperen que voy a... ¿Ahí están viendo? Sí, ahí sí, profe. Sí, ahora sí. Ahí están viendo. ¿Cómo pongo la pantalla? Ahí están viendo están las diapositivas a un costado y la actual en pantalla, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí. Apriete F5 y se va a ver la presentación. F5. O F5. arriba a la izquierda
de insertar aparece una presentación. A la izquierda. Presentar, no. Arriba de insertar aparece como un pizarrón así con un play ese. Presentar el principio ese. Ajá. Perfecto. Ahí está. Bueno. Bueno, empezamos. Están viendo ustedes la diapositiva completa, porque el otro día veían una parte. La están viendo completa ahora, ¿no? Sí, sí, se ve entero. Bueno, vamos a empezar entonces con el primer tema, que es principio del pretensado, definiciones y ejemplos. Vamos a definir qué es lo que es pretensado. El principio del pretensado fue definido o enunciado por Freycinet y dice así: pretensar un material es crear artificialmente, antes de la aplicación de las cargas exteriores o simultáneamente con ellas, tensiones permanentes tales que, sumadas a las tensiones originadas por cargas exteriores, den tensiones totales que en todos los puntos y en cada caso de cargas estudiados estén comprendidas dentro de los límites de tensiones que el material puede soportar independientemente. O sea que nosotros lo que estamos haciendo es aplicarle al material tensiones, ¿está bien? De tal manera que si una vez aplicadas las cargas exteriores, ¿está bien? Van a producir tensiones totales inferiores a las tensiones admisibles. ¿Está bien? Hay un ejemplo ahí donde yo a una columna, yo le estoy aplicando una columna que tiene una carga distribuida, ¿no es cierto?, que hace flexionar la columna. Yo le aplico a través del tensor S2, o sea que si yo no le aplico ninguna tensión a S2, la columna va a estar sometida a una flexión, o flexo-compresión. Si yo a la columna, al tensor S2, yo le aplico una tensión, o sea, me va a producir una flexión en el sentido contrario. Una flexocompresión en el sentido contrario. En el primer caso, el diagrama de momentos producida por esa carga Q me produce un diagrama de momentos positivo como el que está indicado en la figura. Al aplicarle la tensión a S2, me produce un diagrama de flexión o de momentos negativo como el que está en la figura. Si hago la suma, o sea, si aplico simultáneamente la carga, la sobrecarga, en este caso Q, y la tensión que yo le aplico al tensor S2, la tensión total o el momento total si yo he aplicado en S2 una carga lo suficientemente de tamaño, de magnitud suficiente, la carga o el momento total va a ser igual a cero. O sea que esa columna va a estar sometida solamente a una carga de compresión. La flexión se va a anular por acción del esfuerzo que yo le aplico en S2. Ejemplos en la historia, cuando nosotros a una rueda de una carreta la enllantábamos con un aro de acero que se colocaba en caliente, los rayos de la carreta estaban sometidos a compresión. Por acción del movimiento de la carreta,
y al cargarse la carreta, eso hacía que los ejes, los rayos de la carreta estuvieran sometidos a tracción. Entonces, esa combinación de esos dos esfuerzos me hacían que el rayo trabajara, o sea, estuviera compensado los esfuerzos. Ocurre algo parecido en los barriles de vino, ¿no es cierto? Los barriles viejos de vino que se ensunchaban, ¿no es cierto?, con un aro de acero por afuera. Cuando el barril se llenaba de algún líquido y trataba de abrir las dovelas que tenían el barril, por acción de ese aro de acero evitaba que se perdiera el líquido. O sea, son ejemplos de qué es lo que se hacía por un esfuerzo previo, el material trabajara de tal manera que soportara los esfuerzos posteriores que iba a recibir. Lo mismo ocurría, por ejemplo, en los barcos, en los barcos egipcios, ¿no es cierto?, que eran todos de madera, por acción del peso del barco y por acción del agua trataba de meterse adentro, ¿no es cierto? Entonces, en la parte interior del barco se tensaban, ¿no es cierto?, las cuerdas que unían las dovelas del barco a través de estas palancas, ¿no es cierto?, de tal manera que la combinación del esfuerzo aplicado más el esfuerzo que soportaba el barco hacía que los barcos fueran estancos. ¿Está bien? Vamos a ver los diferentes grados de pretensado. El pretensado se puede enunciar como o definir como pretensado total. O sea, volvamos a lo anterior. Entonces, con el pretensado lo que nosotros vamos a hacer es incorporarle a la pieza que vamos a pretensar un esfuerzo anterior a la aplicación de las cargas, ya sea peso propio, sobrecarga, de tal manera que las tensiones que nosotros le apliquemos, sumadas a las tensiones que va a soportar la pieza, me den tensiones inferiores a las tensiones admisibles del material que nosotros vamos a usar, que en este caso es el hormigón. Según el grado de pretensado, el pretensado puede ser total o pretensado parcial. Pretensado total es cuando toda la pieza está sometida a compresión, y pretensado parcial es cuando parte de la pieza está sometida a compresión y parte de la pieza está sometida a tracción. Entonces, pretensado total dice, en este caso no se admite el hormigón tensiones de tracción bajo las cargas de servicio. Y pretensado limitado o parcial, en ese caso se admite en el hormigón tensiones de tracción bajo las cargas de servicio hasta el límite por debajo de la resistencia a la tracción del hormigón. Entonces tenemos dos grados de pretensado, pretensado parcial y pretensado total. Clasificación del hormigón pretensado. Según el momento del tesado de la armadura, el pretensado así en general se divide en dos. Lo que es pretensado propiamente dicho, o posttesado o posttesado. Pretensado propiamente dicho es cuando la aplicación de la carga se efectúa antes, o sea, el tesado del acero se produce antes del hormigonado. ¿Está bien? O sea, yo
vamos a ir un poquito más atrás para que entiendan lo que es cómo se transmite la carga en el pretensado. La carga se transmite desde el acero al hormigón. ¿Está bien? ¿Está bien? Eso se transmite por adherencia o directamente por los extremos. O sea, yo teso el cable, estiro el cable, hormigono. ¿Está bien? Una vez que el hormigón ha adquirido la resistencia suficiente como para resistir los esfuerzos de compresión del acero, yo corto el acero y ahí se produce la transmisión del esfuerzo por adherencia del acero al hormigón. ¿Se entiende cómo es el proceso? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. O sea, ¿entienden cómo es el proceso? Sí, sí. Yo estiro el cable, estiro el cable o el acero, estiro el cable o el acero, hormigono en un molde, Cuando el hormigón adquirió la resistencia suficiente como para resistir el esfuerzo de compresión que me va a transmitir el acero, corto el acero y en ese momento, por adherencia, en el caso del pretensado, se transmite el esfuerzo al hormigón. ¿Está bien? En el caso del posttesado, el proceso de tesado, el proceso de estiramiento del acero es posterior al hormigonado. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, en el posttesado, el acero va metido dentro de una vaina, enhebrado dentro de una vaina. Se arma todo el esqueleto con una armadura tradicional, se ponen ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con el tema, se coloca el acero dentro de esa vaina, se hormigona, y una vez que el acero adquirió la resistencia necesaria o suficiente para soportar las cargas de compresión, se elonga el cable a través de gatos. En ambos casos usamos gatos, tanto en pretensado como en posttesado. Usamos los gatos para estirar el alambre y se colocan los anclajes en los extremos, supongamos de una viga, que con una inyección posterior vamos a producir el traslado de la fuerza del pretensado del cable al hormigón. Ya lo vamos a ir viendo a medida que se van a ir dando cuenta cómo es el tema. ¿Está bien? Eso es según el momento de tesado de la armadura. Entonces tenemos pretensado cuando aplicamos la carga de pretensado en un tiempo anterior al hormigonado. O sea, elongamos el cable recién cuando el hormigón adquirió la resistencia, nosotros cortamos el cable trata de buscar su posición, como son cables de alta elasticidad, trata de acortarse nuevamente. Al no poder acortarse porque está adherido al hormigón, hace que se produzca transmisión de ese esfuerzo aplicado al cable al hormigón. En el caso de posttesado, nosotros colocamos los cables adentro de una vaina, hormigonamos. Cuando el hormigón adquirió la resistencia como para soportar las cargas de compresión, hacemos el tesado del cable, ¿no es cierto? Y a través de anclajes, tanto en la parte activa, que es donde aplicamos el gato, como en la parte pasiva, esos anclajes
hacen que el cable quede sujeto, se produce una inyección de una lechada o un mortero de cemento entre el cable y la vaina, que hace que se produzca la adherencia entre el cable, la vaina y la vaina con el hormigón. Ese sería el caso de postezado. Profe, hay un chico que quiere entrar, me está diciendo. A ver cómo hago, no me sale a mí acá. Tengo que salir de acá, ¿no es cierto o no? A ver. ¿Quién es? ¿Están todos? ¿Están viendo? Sí. ¿Están viendo? Sí, sí. Bueno. Otra clasificación de hormigón pretensado es con respecto a la adherencia entre la armadura y hormigón. Y volvemos a lo que hemos visto en el punto anterior. En el caso del pretensado es con adherencia directa, o sea, que la transferencia de la carga se hace por adherencia directa entre el acero y el hormigón. Ejemplos de hormigón pretensado: las viguetas que nosotros, las más comunes, las viguetas de hormigón pretensado que se usan para losas, las viguetas Chirino, las viguetas Chirino es una marca, pero esas viguetas pretensadas son por adherencia directa, o sea, en grandes bancos, son grandes bancos, le llamamos grandes bancos porque son grandes planchadas de varios metros, se le aplica la carga a los cables, se hormigona y después, una vez que el hormigón adquirió la resistencia, se cortan los cables y se corta el hormigón en la medida de las viguetas que queremos fabricar. En ese momento, al cortar los cables, la transferencia de la carga del cable al hormigón se hace por adherencia directa entre el cable y la vaina, el cable y el hormigón. Ese sería el caso de pretensado con adherencia directa. El punto B, pretensado con adherencia a posteriori, es el caso del postezado. En ese caso nosotros, como le expliqué antes, coloco el cable, coloco primero la vaina, que tiene un determinado recorrido dentro de la sección de hormigón, enhebro dentro el cable correspondiente o el acero correspondiente, se hormigona la estructura que estoy fabricando, puede ser una viga de puente, una viga. Generalmente esto se hace, generalmente el pretensado con adherencia a posteriori se hace in situ, o sea, en la posición definitiva de la estructura. Una vez que el hormigón, o sea, una vez hormigonado, se le aplica a través de gatos hidráulicos, ya sea desde un extremo o desde los dos extremos, el esfuerzo de pretensado que hemos calculado, y el hormigón, al ya haber adquirido la resistencia necesaria y después de haberle aplicado el esfuerzo, ir el mortero de cemento para que se produzca la adherencia entre el cable y la vaina con hormigón, hace que se transmita la carga con posterioridad a la aplicación al hormigonado, ¿está bien? Y pretensado sin adherencia,
es aquel que no se establece entre la armadura y el hormigón ningún enlace que admite tensiones tangenciales. O sea, que no hay adherencia entre el cable y la vaina. Generalmente, entonces, la transmisión de la carga se hace a través de los extremos. En este caso, se utilizan cables con resistencia moderada, no son cables de alta resistencia. O sea que con el correr del tiempo se va a ir, por la afluencia del acero, se va a ir perdiendo esa elasticidad del cable, porque no son cables, no son aceros especiales, y va a haber que retensar para conseguir nuevamente la carga de pretensado en el hormigón. Después tenemos, con respecto al efecto elástico del pretensado muy elásticos, poco elástico y pretensado no elástico. Hablamos de pretensado siempre en general, pero puede ser pretensado o posttensado, ¿eh? Pretensado o posttensado. Cuando sea posttensado vamos a especificar bien que es posterior o sea, el momento de la aplicación de la carga. Pretensado muy elástico, dice, si el alargamiento del cable o los cables es varias veces el acortamiento posterior del hormigón, las pérdidas de la fuerza de pretensado son pequeñas. O sea, si yo le aplico un esfuerzo al cable, el hormigón, por acción de esa carga de pretensado, se va a cortar, o por fluencia del hormigón, o por retracción del hormigón. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Está bien? Pero si la retracción o el acortamiento por fluencia del hormigón es muy poca con respecto a la deformación del acero, la carga va a seguir estando aplicada, ¿está bien? O sea, se va a aplicar carga. Si el acortamiento o el alargamiento del cable es muy bajo, ese acortamiento del hormigón por fluencia del hormigón o por retracción del hormigón me va a hacer perder totalmente la deformación del cable. Entonces la carga que va a transmitir del cable al hormigón va a ser muy poca. Entonces, el pretensado muy elástico es si el alargamiento del cable es varias veces mayor al acortamiento posterior del hormigón. Es el pretensado muy elástico. El pretensado poco elástico es si el alargamiento del cable es pequeño por ser un acero de resistencia moderada. Entonces, en ese caso, toda la deformación del cable se va a perder, porque es poca la deformación del cable, se va a perder por ese acortamiento del hormigón. Y eso es cuando el acero que estamos utilizando es de resistencia moderada. Por eso el uso del acero de alta resistencia. Y el pretensado no elástico es cuando se comprime el hormigón entre estribos fijos, quedando reducido el recorrido al acortamiento elástico inicial del hormigón. Supongamos hay un método que no se usa acero, sino son son platos que se colocan en los extremos de la viga, en este caso, apoyados sobre estribos, donde yo, por fuerza, por presión hidráulica, hace que yo comprima el hormigón, ¿está bien? Pero como yo ya le estoy aplicando el esfuerzo, ¿no es cierto?, directamente con ese plato, ya lo vamos a ver más adelante, hace que cualquier acortamiento del hormigón no va a influir mucho en la tensión del que transmite esos platos sobre el hormigón.
Aplicación del pretensado al hormigón. Esto es parecido a lo que vimos anteriormente de forma de adherencia posterior y pretensado sin adherencia. La aplicación del pretensado al hormigón se puede hacer a través de alambres o cables previamente tesados, que es el caso de pretensado con adherencia directa, con cables tesados después del endurecimiento del hormigón, que es pretensado con adherencia posteriores, y tercero, pretensado con estribos fijos, que es lo que hablamos de los platos que vamos a ver más adelante. Ahora aquí ¿por qué el uso, por qué se usa aceros especiales? Y en un ejemplo numérico lo vamos a ver. En el hormigón, con el correr una vez el hormigón endurecido, se pueden producir pérdidas por retracción y por fluencia del hormigón. La fluencia lenta en el hormigón se entiende el incremento de la deformación en función del tiempo a tensión constante. O sea que el hormigón se va a ir acortando, se va acortando en longitud a la tensión constante. Y depende de varias condiciones. Por ejemplo, las condiciones higrométricas, o sea que un ambiente muy seco va a producir una mayor fluencia del hormigón. De las dimensiones de la pieza, ¿está bien? Cuando menores las dimensiones, mayor es el acortamiento por fluencia. Y la composición del hormigón, o sea, un hormigón realizado con una granulometría deficiente y una cantidad de cemento no conveniente, va a hacer que la fluencia del hormigón sea más significativa. También depende del grado de endurecimiento del hormigón a la edad en la que le aplicamos la carga y la magnitud y duración de la misma. O sea, si nosotros le aplicamos la carga al hormigón muy pronto, sin que se haya producido el endurecimiento total del hormigón, ¿no es cierto? Y por mucho tiempo, la fluencia va a ser más significativa. Y la retracción del hormigón es el acortamiento del hormigón descargado, o sea, aquí no hace falta que esté con carga el hormigón directamente. Ustedes si han visto algunas estructuras de hormigón, ven que por ahí se fisura. Eso es por retracción del hormigón, o sea, el hormigón se retrae y como no soporta esfuerzos de tracción importantes, aparecen las fisuras en el hormigón. Lo tienen que haber visto, por ejemplo, si han visto alguna vez cuando se han hormigonado una losa, cuando el hormigón empieza a perder humedad, ¿no es cierto?, sin entrar a trabajar la losa porque todavía está apuntalada, aparecen en la superficie de la losa grietas, o en un contrapiso, por ejemplo, aparecen grietas, y eso es producido por la retracción del hormigón. Y depende de varias condiciones, de las condiciones higrométricas del ambiente, de las dimensiones de la pieza. Cuando mayor es la superficie expuesta de la pieza, mayor es la retracción del hormigón, y de la composición del hormigón con respecto a la cantidad de cemento
y de la granometría de los áridos que componen ese hormigón. ¿Hay alguien que está por entrar? Perdón, ¿hay alguien? A ver, voy a salir para ver el... Vamos a ver entonces porque la justificación del uso de aceros especiales. Con un ejemplo numérico vamos a ver por qué usamos aceros especiales. Tenemos una viga de hormigón pretensado de 10 metros de longitud, una carga de pretensado de 7 toneladas y barras de acero de 25 milímetros de diámetro. El acero que vamos a analizar es un acero que admite una tracción de 1.400 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, la fuerza aplicada va a ser igual al área del acero por la tensión admisible. Ese acero de 25 milímetros de diámetro tiene 4,91 centímetros cuadrados por 1.400 kilos por centímetro cuadrado, me da aproximadamente 7.000 kilos. La elongación del acero para esa carga de pretensado va a ser igual a la longitud en centímetros por el signo admisible del acero dividido en el módulo de elasticidad del acero. Eso me da 0,7 centímetros. O sea, 7 milímetros de elongación del acero. ¿Está bien? O sea que con 7 milímetros de esa barra de acero de 25, que yo le he aplicado 7 toneladas de tensión, he producido una elongación del acero de 7 milímetros. Si ahora usamos 3 hilos de 5 milímetros cada uno, de acero de alta resistencia, y aplicamos una tensión de 11.800 kilos por centímetro cuadrado, que es un acero de alta resistencia, la fuerza del pretensado para esos 3 hilos de 5 milímetros cada uno, me va a ser igual a 0,196 centímetros cuadrados, que vendría a ser la superficie o la sección de esos 3 hilos de 5 milímetros, de cada uno, por 3 y por 11.800 kilos por centímetro cuadrado. Eso me da también 7.000 kilos de tracción. La elongación para este tipo de acero, igual que antes, va a ser igual a la longitud por la tensión admisible, 11.800 kilos por centímetro cuadrado, dividido en el módulo de elasticidad, 2 millones de kilos por centímetro cuadrado. La elongación para este caso del acero de alta resistencia son 5,9 centímetros, igual a 59 milímetros. O sea que hemos podido elongar, en vez de 7 milímetros, para transmitir la misma carga, hemos elongado 59 milímetros de elongación del acero. Supongamos que el acortamiento de la viga por retracción y fluencia es de aproximadamente un 0,08% de la longitud, o sea que por fluencia lenta del hormigón y por retracción del acero se produce un 0,08% de acortamiento. En los 10.000 milímetros de longitud de esa viga van a haber 8 milímetros de acortamiento. Entonces, para el primer caso, o sea, para el caso del acero común de 1.400 kilos por centímetro cuadrado, se ha perdido totalmente la pretensión en el primer caso. O sea, se ha cortado más de lo que nosotros hemos elongado el acero. Entonces, el acero ha perdido toda
toda la tensión que tenía que transmitir, que le transmitía al hormigón. ¿Está bien? O sea que la viga ha quedado descargada por acción del pretensado. Y no así en el segundo caso de acero de alta resistencia, donde la pérdida es solo de un 13,5%. Esa es la justificación de por qué nosotros usamos, para el caso del hormigón pretensado, aceros especiales. O sea, por la posibilidad de una elongación importante del acero por su resistencia a la tracción. Procedimientos prácticos de pretensado. Aquí volvemos a la forma de aplicación de la carga. Habíamos dicho para el caso para el caso de pretensados por gatos, donde nosotros no usamos acero, sino vamos a ir para adelante un poquito para que más o menos tengan una idea de cómo es el tema. Este es el caso de los gatos planos. Es un gato, dos placas de acero, dos chapas de acero unidas entre sí por una membrana elástica con una entrada y una salida en ese espacio que queda entre las dos placas entre sí. Por una de las entradas nosotros le aplicamos un aceite a presión. Estas placas se van separando entre sí. Como están apoyadas una de las caras sobre uno de los extremos de la viga y la otra cara apoyada sobre un extremo fijo, va produciendo en los dos extremos, por ejemplo, generalmente se hace en los dos extremos de la viga. Esto va comprimiendo la viga hasta el valor que nosotros hemos considerado necesario. ¿Está bien? Esto es una superficie, por la carga aplicada me da una compresión en el hormigón hasta un valor determinado. Estos platos o gatos planos, platos, se pueden usar uno, dos o varios en forma en serie, de tal manera de aplicar la carga necesaria que nos dan los cálculos. ¿Está bien? Esta es una manera de aplicar un pretensado sin utilizar armaduras, a través de gatos. Gato plato de Freixenet, así se llama este procedimiento. El pretensado por armadura se puede hacer tesado antes de los hormigonados, volvemos a lo mismo, pretensado, o tesado después del hormigonado, posttesado. Dentro del tesado antes del hormigonado, pretensado, tenemos pretensado en grandes bancos, como es lo que yo le decía de las viguetas pretensadas para losas. Son grandes bancos de 100, 150 metros, donde en el suelo, en una planchada de hormigón, con moldes o directamente con una máquina que va conformando la vigueta, se elongan los cables con gatos, se conforman las viguetas, y una vez que están conformadas las viguetas y el hormigón, siempre se sacan muestras de hormigón de esta manera de ir ensayándolos, primero cada 7, cada 14 días, cuando el hormigón ha adquirido la resistencia suficiente como para poder soportar
el esfuerzo de compresión que me va a producir por adherencia el cable, primero corto el hormigón eso lo puedo hacer antes de que el hormigón frague. Corto el hormigón con chorros de agua en la longitud que yo necesito la vigueta, 6 metros, 4,50, 5 metros. Corto el hormigón y cuando el hormigón adquirió la resistencia necesaria, corto los alambres en esos cortes que he hecho, desprendo los gatos de tracción y el acero me transmite por adherencia el esfuerzo de compresión a la vigueta, o a la viga en este caso. Y en el caso de pretensado por moldes individuales, estos ya son moldes de mayor tamaño, las vigas vigas que se usan mucho para galpones, vigas pi, que son vigas losa, eso se hacen en moldes metálicos, en grandes bancos, en la longitud que el cliente, por ejemplo, le encargó a la empresa que lo hace, que lo fabrica, y el procedimiento es parecido al anterior, nada más que son moldes individuales, o sea, se tracciona el acero, el cable, se hormigona el molde, una vez se deja anclado en los estribos extremos el cable, si todavía no hay transferencia de carga, cuando el hormigón adquirió la resistencia suficiente como para poder soportar ese esfuerzo, se corta o se desprende de los estribos extremos y el acero transmite por adherencia el esfuerzo al hormigón. Eso es entonces, como dijimos, tesados antes del hormigonado. Tesados después del hormigonado, tenemos varios métodos para transferir la carga del acero a la vaina y de la vaina al hormigón. Y dependen generalmente de la armadura y depende de los sistemas de anclaje que nosotros usamos para cada uno de los casos. ¿Está bien? Cuando la armadura es de alambres paralelos, o sea, cada cable está formado por alambres paralelos, tenemos 3 métodos. Como les dije, depende del anclaje. Stubb-Freycinet, Stubb-Freycinet, F es la de Freycinet, este que está igual acá arriba, Digwidad y BRB. 3 métodos para usar en armaduras de alambres paralelos. Estos 3 los vamos a ver en un tema posterior de manera más explícita. Y armaduras de alambre retorcido, el sistema SIF, pero que este es de poco uso y no solamente para que ustedes lo tengan presente. SIF. Estos métodos se verán más detalladamente posteriormente. A continuación vamos a ver las ventajas y desventajas del hormigón pretensado en comparación con el hormigón armado. Aquí hay un error en la diapositiva, bueno, arréglenlo, ya lo arreglo después enseguida. Es comparación de ventajas y desventajas del hormigón pretensado y su comparación con el hormigón armado. ¿Está bien? Hormigón armado. ¿Cuáles son las ventajas del hormigón pretensado con respecto al hormigón armado? Primero, la mayor sección activa. En el caso del hormigón pretensado, toda la sección es activa. ¿Está bien?
porque la parte el hormigón lo hacemos trabajar al límite, tanto a la tracción como a la compresión. Entonces, el hormigón, al ser todo activo, la sección es mayor que en el caso del hormigón de armado. ¿Saben? Por eso los elementos son mucho más esbeltos, las secciones son más pequeñas, mucho más pequeñas. Al ser secciones más pequeñas, el peso propio de la estructura es inferior al hormigón de armado. Al ser el peso propio, al ser secciones más esbeltas y de menos peso propio, podemos alcanzar a cubrir mayores luces. Existe una ausencia de fisuración al trabajar el hormigón dentro de las tensiones admisibles a la tracción. Existe en el hormigón ausencia de fisuración. Es por eso que son muy convenientes este tipo de estructura de hormigón pretensado para aquellas industrias o lugares de un ambiente corrosivo, por ejemplo, como puede ser un ambiente marítimo o una industria química donde los gases que se desprenden de la actividad pueden producir corrosión del acero. Entonces, al no existir fisuración en el hormigón, hace que estos elementos de hormigón pretensado sean convenientes para esos usos. El uso del empleo es una ventaja, también poder usar aceros de alta resistencia. Disminución de las tensiones de tracción, o sea, es casi, aunque es toda la sección activa, hay parte que las tensiones de tracción del acero, de tracción del hormigón son bajas, entonces, pero podemos llegar a la tensión de tracción admisible. Reducción de la resistencia a la fatiga, contribución para absorber esfuerzo de corte, como ya esto también lo vamos a ver más adelante, como el acero especialmente en el caso de postesado, tiene una forma, una forma que acompaña al diagrama de momento de la viga. El esfuerzo de pretensado tiene una componente vertical que reduce el efecto del corte en la estructura. Mejor comportamiento para grandes cargas fijas y móviles. Mayor control el control de la calidad de los materiales, especialmente en el caso de aquellas estructuras que se fabrican en plantas. La dosificación del hormigón se hace a través de plantas por peso, o sea, la dosificación es por peso, no por volumen, como se trabaja en muchas obras, mal trabajado, en las obras comunes, ¿no es cierto?, en las obras donde se dosifica por volumen, sin tener en cuenta la humedad de los áridos, y eso hace que la calidad del hormigón que se elabore es de muy baja calidad. No ocurre así en el caso de las estructuras de hormigón pretensado, como les dije, que se fabrican en plantas, o también se pueden fabricar in situ, pero el hormigonado de esa estructura se hace utilizando plantas de elaboración automáticas, de elaboración de hormigón automática, con balanzas, con detectores de humedad en los áridos, y corrigiendo la humedad de acuerdo a
a la humedad de cada uno y evitando así que se varíe mucho la relación agua-cemento de los hormigones. Factibilidad de compensación de cargas, menos armadura para absorber momentos de diferentes signos, o sea, la misma armadura por ahí absorbe los esfuerzos de tracción y de compresión. Y también evita el pandeo en columna, ¿también? Porque al ser las deformaciones de las vigas, por ejemplo, produce una reducción del pandeo en las columnas. También se usa el pretensado para como vimos en el ejemplo histórico del principio cuando empezamos hoy, también se usa el pretensado para el caso de columnas, especialmente columnas de alta tensión que están sometidas a flexocompresión. Se usa el hormigón pretensado para su fabricación. Y las desventajas con respecto al hormigón armado es un mayor cuidado en el diseño, construcción y transporte. O sea, aquí no es igual el cuidado que tiene que tener el hormigón pretensado que el hormigón armado. Mayor costo unitario y de utilización de accesorios, gatos, anclajes, etc. O sea, si nosotros vamos a usar hormigón pretensado en grandes bancos o para muy pocas piezas, hay que hacer siempre un análisis de costo-beneficio, ¿no es cierto? A ver qué es lo más conveniente, si usar hormigón pretensado o hormigón armado, de acuerdo a si es que se puede usar hormigón armado, de acuerdo a los costos totales por la baja escala de uso, ¿no es cierto? Cimbras complicadas, cimbra o encofrados complicados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para un puente, si tenemos que armar un puente in situ, tenemos que hacer, son encofrados muy costosos. Y uso de equipos de tesado de elevado costo. O sea, como todo esto, especialmente para el caso del hormigón post-tesado, todos estos tienen patentes y pagan royalty, o sea, derecho de patente, que hacen encarecer el hormigón, este sistema con respecto al hormigón armado. Vamos a ver un videíto de un puente que se hizo en Qatar, o que se está haciendo, ¿no? Un puente en Qatar, para que vean el tema de en qué se usa el hormigón pretensado, esto ya a alta escuela, o sea, son países que tienen muchos recursos y pueden gastar varios millones de dólares en hacer un puente. Este es un videíto para que vean qué se puede hacer con el hormigón. Qatar construye el puente más hermoso del mundo. Desde 2004 la ciudad más grande de Qatar, Doha, se ha triplicado en tamaño a más de 1 millón de residentes y la cifra sigue subiendo. Por estas razones las ciudades costeras de rápido crecimiento necesitan puentes. Y es por eso que Qatar construye el puente más moderno del mundo, de 12.000 millones de dólares. Este puente llamado Shark Crossing, anteriormente conocido como Doha Bay Crossing, fue diseñado por el conocido arquitecto español Santiago Calatrava. Santiago Calatrava, que es sin duda uno de los personajes más influyentes de la arquitectura contemporánea. A este controversial arquitecto español lo han catalogado como el gran constructor de monumentos de la época contemporánea y como el renacentista del mundo actual, ya que en su obra persigue de manera incansable la unión entre arte y ciencia.
Calatrava deslumbra con sus diseños revolucionarios y futuristas. Aunque la sensibilidad artística y la simpleza con impresionante sofisticación son sin lugar a dudas su sello. A este arquitecto español también se le dio la misión de construir el edificio más alto del mundo en Dubái, de 1.300 metros de altura. El puente Shark Crossing es un espectáculo de curvas sobre el suelo y túneles marinos subterráneos. El cruce incluye 3 puentes que abarcan entre 600 y 1.310 metros. Es una serie de 12 kilómetros de túneles y puentes submarinos que conectan el nuevo aeropuerto internacional Hamad de Doha con el distrito cultural de la ciudad de Qatar en el norte y la zona central de negocios de West Bay. Podrá acomodar 2.000 vehículos por hora por carril, con túneles submarinos que se desbordarán. Y todo el trayecto será capaz de manejar 6.000 vehículos por hora y se espera que alivie un poco la presión de las carreteras existentes, aliviando los atascos de tráfico en Corniche, la zona costera de Qatar y las carreteras principales adyacentes. El primer puente es llamado el West Bay Bridge. El West Bay Bridge consistirá en un puente de arco de acero de 1 kilómetro que eventualmente será el puente de arco de acero más grande del mundo, que abarca más de 750 metros en su forma recta. Se ubicará entre los hoteles Sheraton y Four Seasons y consistirá en una estructura arqueada de 2 pisos que incorpora un parque recreativo al que se accede a través de una pasarela elevada y un funicular. Los visitantes pueden caminar a lo largo de la pasarela, que es en forma de parque con árboles y zonas verdes. Pero también lo pueden atravesar el puente en un funicular, que disfruta de espectaculares vistas desde una cabina de observación personal a 125 metros de altura sobre el mar. El otro puente será el que conectará al Centro Cultural Qatar en Doha, un lugar turístico que exhibe la cultura de la región. Comprenderá un puente atirantado de acero de 1.2 kilómetros con 7 pilones de acero que sostienen una cubierta de acero en un radio curvo y la entrada de Qatar estará entre la aldea cultural y el Hotel Regis Doha. Mientras que el último puente, el Al Shark, se conectará a la autopista Ras Al Street, que conecta al nuevo aeropuerto internacional de Doha. Este puente consiste en un puente de tubo de acero de 1.1 kilómetros adyacente al aeropuerto internacional de Doha. También tendrá lugares de recreación para los visitantes y hasta se lo puede recorrer con un funicular que disfruta de espectaculares vistas desde una cabina de observación personal a lo largo del recorrido. El proyecto también incluirá la construcción de túneles sumergidos bajo el mar de 6 kilómetros en vías de 2 y 3 carriles. El puente está en las primeras etapas en este momento, pero el objetivo de Qatar es completarlo a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2022 organizada por Qatar. El concepto de diseño es una combinación única de una solución eficiente, de ingeniería civil y un diseño altamente icónico y moderno. Eso es todo, amigos. No se olviden de compartir este video y seguirnos en nuestra página de Facebook para más noticias y... Bueno, este es un puente, es un puente de acero, pero toda la estructura auxiliar que tiene el puente está hecha todo de hormigón pretensado o postezado, ¿está bien? No es todo 0 a 0, o sea, toda la estructura principal es de acero, pero igual que el pretensado también y el postezado se usa también para estructuras de edificios, para carreteras, para puentes carreteros, o sea que tiene un gran uso hoy en día. Pero por los costos yo creo que no, por ahora a nosotros en la Argentina nos va a costar un poquito hacer un puente de esta calidad, de este valor. Vamos a ver tensiones y deformaciones en el hormigón. Esto es como para recordar lo que ustedes ya saben, ¿no es cierto?, de tecnología del hormigón. Vamos a definir lo que es la tensión media y la tensión característica del hormigón. Para determinar la tensión media, ¿no es cierto?, en el ensayo de compresión de probeta cilíndrica,
de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura, la resistencia media será igual a la suma de la resistencia a la rotura de la n probeta ejecutada dividido en el número de ensayos. Pero esto no nos da una pequeña idea de la calidad de la resistencia al hormigón. ¿Por qué? Porque la elaboración de las probetas puede tener mucha dispersión en la elaboración y en el ensayo en sí. Entonces, para obtener un valor más exacto de la resistencia del hormigón, usamos lo que le llamamos resistencia característica del hormigón, que esto sí es un valor mucho más aproximado para obtener dar una evaluación sobre la resistencia del hormigón que vamos a emplear. Y aquí aparece el concepto de desviación, que dice que la resistencia característica es igual a la resistencia media por 1 menos 1,64 por ρ, que es la desviación. Luego, despejando ρ, esto es raíz cuadrada completa, no la pude hacer aquí en la diapositiva. Y cuando mayor sea la desviación, mejor será la calidad del hormigón. Para una desviación menor que 0,25, el hormigón, o sea, el valor de resistencia característica es aceptable, y cuando mayor es menor a 0,08 es excelente. ¿Qué tipo de hormigones usamos, ¿no es cierto?, para la elaboración de los hormigones pretensado y postesado? Para el postesado, de tensiones características de 21 meganewton por metro cuadrado, y para elementos pretensados, tensión característica de 30. O sea, estas son las resistencias mínimas del hormigón que tenemos que usar para diferentes elementos postesados y pretensados respectivamente. 21 para el postesado y 30 para el hormigón pretensado. Influencia de la edad y las condiciones del curado de la resistencia del hormigón. ¿Cuándo tengo que aplicarle yo hay un momento en que yo ya le puedo aplicar la carga del pretensado, y para la resistencia mínima del hormigón al aplicar el pretensado. Y tenemos las clases de resistencia del hormigón: el H21, H30, H38 y H42. La resistencia a la compresión mínima para aplicar el pretensado parcial, porque el pretensado puede ser parcial en un comienzo, pero puede ser pretensado total cuando ya le aplicamos la carga definitiva. La resistencia a la compresión al aplicar el pretensado parcial para el H21 tiene que ser de 10 meganewton por metro cuadrado, 13,5 para el H30, 17 para el H38 y 20 para el H47. Y esta es la resistencia a la compresión del hormigón al aplicar el pretensado definitivo: 20, 27, 34 y 40. Fluencia y retracción en el hormigón. La fluencia en el hormigón se define como la deformación en el elemento de hormigón por cualquier solicitación que crece con el tiempo sin necesidad de aumentar la carga. Entonces, yo le aplico la carga de pretensado a una pieza. Esa carga me produce una deformación inicial, pero con el correr del tiempo la deformación del hormigón va a continuar sin
variar o aumentar la carga de pretensado. Ya existen generalmente la afluencia, en este caso del pretensado, la afluencia lo que hace es acortar la pieza. Lo que vimos antes cuando hicimos el ejemplo de por qué usamos aceros especiales y no aceros comunes. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la magnitud de la afluencia? Primero, la edad del hormigón hasta la aplicación de la carga. Eso, la afluencia va a ser superior en el caso de hormigones más nuevos. Humedad del hormigón. Cuando la humedad es mayor, reduce la afluencia. Temperatura del hormigón mayor, aumenta la deformación. Tamaño del elemento. Cuando el elemento es menor, aumenta la afluencia. Y la relación agua-cemento, cuando menor es la relación agua-cemento, se reduce la afluencia. La retracción en el hormigón, que es otro de los problemas que tienen el hormigón, especialmente estamos hablando del hormigón pretensado, porque estas consecuencias o estos efectos se producen tanto en el hormigón pretensado como en el hormigón armado. Pero ahora lo tenemos que tener en cuenta a los fines del hormigón pretensado. La retracción del hormigón, que es el acortamiento en el elemento hormigón sin la intervención de fuerzas exteriores. Factores que aumentan la retracción es la mayor cantidad de cemento en la mezcla. Si ustedes han visto cuando se fabrica hormigón y hay un exceso de hormigón, por eso el exceso de cemento, el exceso de cemento incorpora mucho, el cemento tiene una muy baja granulometría. Esto hace que el aumento del cemento por fuera de lo necesario en la pieza de hormigón hace que la retracción se produzca, vaya en aumento. Por eso se producen en los contrapisos, cuando el hormigón es muy rico en cemento, se producen grietas, que es producto de la retracción del cemento. Por eso del hormigón. Por eso es necesario, muchas veces cuando se hacen contrapisos de hormigón, incorporarle a la mezcla del hormigón elementos que puedan evitar esa retracción excesiva en la parte superficial del hormigón y evitar esas grietas superficiales que se producen. Y se le incorpora generalmente fibra de poliuretana, de pequeñas pelitos, ¿no es cierto?, de poliuretano o polipropileno, que hacen que actúen como pequeñas armaduras en la superficie del cemento, del hormigón, y evitan así la retracción. Se usan mucho en estaciones de servicio o que necesitan una gran resistencia a la abrasión o en fábricas. Entonces esa incorporación de polipropileno en pequeñas fibras hace que se evite la resistencia, la retracción en el hormigón. ¿No? Eso es como ejemplo, ¿no es cierto? Una relación alta de la relación agua-cemento, eso también hace que la retracción aumente. ¿Por qué? Porque una relación alta de la relación agua-cemento hace que cuando el agua intersticial, ¿no es cierto?, entre las diferentes componentes del hormigón se evapora, deja pequeños vacíos que hacen que el hormigón se retraiga. La disminución de las dimensiones de la pieza, a una pieza más esbelta, más pequeña, la retracción es superior, porque la resistencia también del hormigón, de la sección de hormigón, es menor. Y el mayor volumen de poros en el hormigón, que es generalmente
producido o por una relación de agua-cemento muy alta o por un mal vibrado o una mala compactación del hormigón. O sea, cuando nosotros colocamos el hormigón, o colamos el hormigón en una estructura, hay que tratar de eliminar la mayor cantidad de burbujas de aire, o sea, compactar el hormigón lo mayor posible, y eso se hace a través de un vibrado con vibradores de inmersión o vibradores de contacto sobre los moldes de hormigón, y así de esa manera eliminar todo el aire que se ha incorporado en el hormigón durante su amasado, salga a la superficie y el hormigón quede compactado. Con eso evitamos, ¿no es cierto?, que se produzcan muchos poros en el hormigón, que también, aparte de reducirse, o sea, producir la retracción excesiva del hormigón, hace que el hormigón pierda, o sea, sea muy permeable, y los gases los gases en una fábrica o el ambiente marino en un puerto, en un puente marino, al ser el hormigón poroso, puede atacar el acero incorporado en el hormigón pretensado. Vamos a ver ahora los tipos de acero. Tenemos aceros, los tipos que se usamos, ¿no es cierto?, en hormigón pretensado. Tenemos aceros pretensados y estirados, aceros duros naturales, aceros mejorados y cordones. En los aceros pretensados y estirados, la alta resistencia se obtiene mediante un estiramiento en frío en diferentes etapas. Antes de entrar en el proceso de estiramiento, se calienta el acero hasta 900 grados, enfriándolo después en un baño de sal o plomo hasta 500 grados centígrados. Este tratamiento produce una estructura cristalina favorable en el estiramiento en frío. Ese es un análisis microscópico de la estructura cristalina del acero estirado, muestra que las partículas son más finas y que su orientación hacia un solo sentido está más definida que en un acero corriente. Dicha orientación de la estructura cristalina en la dirección de la solicitación principal explica en parte la mayor resistencia en comparación al material original. ¿Está bien? Entonces, primero lo calentamos, o se estira, antes de producir el estiramiento, se calienta a 900 grados, se lo enfría en un baño de sal o plomo hasta los 500 grados centígrados. Luego se produce el estiramiento, y eso hace que la estructura cristalina del acero se acomode en una determinada dirección, que generalmente es la dirección del esfuerzo, y hace que el acero adquiera una resistencia superior al acero natural, el acero original que estábamos tratando. Después tenemos los aceros duros naturales. Estos aceros es el producto de una laminación con agregados especiales como manganeso, vanadio y silicio. Esto hace que aumente la resistencia del acero. Y por último tenemos los aceros mejorados. Los aceros mejorados, que son los que se producen, ¿no es cierto?,
con un aumento de la resistencia mediante diferentes tratamientos térmicos. La estructura cristalina del alambre no está caracterizada por una orientación de una dirección predominante. O sea, que no es lo mismo que los aceros mejorados, pretensados y estirados. O sea, se hace una serie de tratamientos térmicos de tal manera de mejorar la resistencia del acero. Y los cordones se forman, ¿no es cierto? Los cordones se forman uniendo 3, 5 o más hilos trenzados en un solo elemento que se usa hoy en día tanto para el pretensado como para el posttensado. O sea, son varios hilos que se unen como un cable que se unen y se usa tanto en hormigón pretensado como en el posttensado. El efecto de la corrosión en el acero. La corrosión en el acero hay que tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque estos aceros son, por ser aceros tratados, son de muy fácil oxidación. La oxidación en el acero existe tanto en el hormigón armado como en el hormigón pretensado. El problema de la oxidación en el acero de alta resistencia es más delicado y tiene también algunas facetas que no existen en el hormigón armado. El diámetro de los hilos lo hace más sensible para una disminución parcial de su sección. O sea, acuérdense que aquí no trabajamos con secciones de acero muy elevadas, sino secciones pequeñas. Entonces, por ejemplo, un hilo de 5 milímetros de diámetro, si pierde por oxidación 1 milímetro de su superficie, eso representa un 64% de su área útil. Por el contrario, una barra de 20 milímetros si pierde un milímetro de sección o de diámetro, es solamente el 19%. Entonces, esa disminución tan importante en un acero de hormigón pretensado por oxidación, trabajando el acero casi al límite de su resistencia, puede producir, si la oxidación es importante y mantenida, un colapso de la estructura. Entonces, por eso es tan importante la protección del acero a la oxidación. Y para ello, generalmente, mientras el hormigón armado, el recubrimiento del acero tiene que ser de por lo menos 1,5 centímetros, para el caso del hormigón pretensado, el recubrimiento del acero por el hormigón se considera mínimo de 3 centímetros. En el hormigón armado, 1,5 centímetros, y en el acero pretensado, 3 centímetros. Después tenemos la fluencia del acero. Como habíamos dicho, la afluencia del acero es un aumento de la deformación a carga constante. La relajación del acero es una disminución de la tensión bajo deformaciones constantes. O sea, algo completamente diferente. Relajación del acero, cuando nosotros estiramos el acero y mantenemos la carga
o la deformación constantemente en una cierta longitud de acero, porque nosotros al estirar el acero le estamos produciendo una deformación al acero, esa deformación constante del acero con el tiempo hace que se relaje el acero, o sea que el acero pierda elasticidad y pierda, o sea, no se vuelva a, no trate de volver a su posición inicial. Entonces la tensión que transmite al hormigón se ve relajada, por decirlo de una manera. Disminución de la tensión bajo deformación constante. Para evitar o para reducir la relajación del acero, lo más posible, se usa una sobretensión en el acero. Esa sobretensión en el acero es de un 10% de la carga de pretensado. Durante 2 minutos reduce la pérdida por fluencia y también la relajación del acero del 1,2 al 3%. ¿Está bien? O sea que esa sobretensión en el acero reduce las pérdidas por fluencia y por relajación del acero de 1,2 a un 3%. Porque como hemos visto, ¿no es cierto? Si hay una reducción de la tensión que transmite el acero al hormigón, esa disminución de la carga de pretensado que yo le estoy aplicando al acero es como una pérdida en el hormigón. Por eso esa pérdida de alguna manera hay que reducirla, y una manera de evitar esa pérdida por fluencia del acero o por relajación del acero se puede reducir haciéndole una sobretensión en el momento de aplicación de la carga del 10% durante 2 minutos. Vamos a ver a continuación, como último tema del día, los diferentes procedimientos del hormigón pretensado o posttesado. Generalmente estos son posttesados porque la carga es aplicada con posterioridad al endurecimiento del hormigón, no antes como en el pretensado. Comenzamos por los gatos planos. Como le dije anteriormente, son 2 chapas de acero unidas entre sí por una membrana elástica, esto que está alrededor, membrana elástica, con una entrada y una salida, donde por la entrada le aplicamos un aceite a presión a través de una bomba hidráulica. Por la salida sale el aire para que no quede aire compresible dentro del espacio que queda entre las placas de acero. Estos platos se colocan en los extremos de la viga, como les dije anteriormente, apoyados una de las caras sobre la viga y la otra sobre un estribo fijo. Si nosotros queremos aumentar, ¿no es cierto?, la carga de pretensado o la carga de compresión sobre la viga, podemos colocar varios de ellos en ambos extremos en serie, uno a continuación del otro. Por lo tanto, la apertura, ¿no es cierto?, de estas chapas va a ser de mayor tamaño, y por lo tanto la carga de compresión va a ser mayor. Si ven, vienen en forma circular, en forma de ovoidal, en esta forma rectangular, pero con los bordes, ya les explico por qué, la esquina redondeada, o esta forma también elíptica, ¿no es cierto? Eso va a depender, la forma va a depender del tipo de estructura, ¿no es cierto? Para una
una sección rectangular o una sección cuadrada, puede usarse una redonda, una circular. Para una sección rectangular, se puede usar esta forma, ¿no es cierto?, colocada en forma vertical. El redondeo el redondeo de los vértices de este elemento es para evitar una concentración de tensiones en esos puntos. ¿Por qué? Porque la carga por la superficie hace que aumente la presión. Entonces, si las superficies de contacto es muy pequeña, como puede ser un punto del vértice de esta forma, hace que se produzca un aumento de tensiones sobre el hormigón muy elevada, porque puede llegar a deteriorar o a romper el hormigón. Entonces, es por eso que se usa estos elementos en forma de vértices curvos o redondos. Este sería un procedimiento con gatos planos que es sin uso de armaduras. O sea, no usamos armaduras para aplicar la carga de pretensado. Ahora vienen los distintos sistemas de aplicación con alambres paralelos. Patentes con armaduras, de pretensado con alambres paralelos. El más usado es el sistema multifilar Freycinet. A ver si lo puedo aumentar el tamaño. No. Acá tenemos esta manera de hacer la vaina, que es una estructura de chapa corrugada en forma de hélice, que le da una cierta rugosidad en la parte exterior. Generalmente están recubiertas con plomo, que actúa como lubricante entre el acero y la vaina para el momento de la aplicación de la carga de pretensado. Esto es un cilindro, aquí está como deformado, sale como deformado, pero es un cilindro de hormigón sunchado, para darle resistencia. Este se llama el cilindro hembra, que queda metido en la masa de hormigón. Después tenemos un cilindro macho que entra en el cilindro hembra. El cilindro macho, a ver si no hay. El cilindro macho tiene una forma cónica, con un agujero en el medio que se usa luego para inyectar el mortero de cemento dentro de la vaina, vaina, ¿cierto? Los aceros, como son de acero, son como alambres paralelos. Ese cilindro, ese cono macho tiene pequeñas hendiduras por los cuales pasa cada alambre de ese cable multifilar. Esos cables o esos alambres van a un gato donde con una mordaza se los toma, y mientras se produce el elongado, ¿no es cierto?, o la tensión de esos cables, otra parte del gato va empujando el cono macho dentro del cono hembra hasta que llegamos a la tensión de cálculo,
y el cono macho aprieta, ¿no es cierto?, estos alambres contra las paredes del cono hembra, y al querer y cortar ya los alambres o desprender los alambres de la mordaza, trata de estirar, ¿no es cierto?, de estirarse, de volver a su posición normal el acero, y mete más el cono macho dentro del cono hembra y queda trabado el acero entre las dos paredes de los dos conos. ¿Se entendió más o menos cómo es el sistema? Lo que pasa es que esto no puedo darle más de esto porque allá en el departamento de construcciones tenemos, ¿no es cierto?, esto al natural, por decir. Tenemos esto como para que ustedes lo vean bien, ¿no es cierto? Pero este sería el sistema Freycinet, que es uno de los sistemas más usados en hormigón postesado. ¿Se entendió más o menos? A ver, alguien que... Sí, se entendió. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. El gato que usamos acá se le llama gato de doble efecto. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que está elongando o tensionando a los cables, otro émbolo está empujando al cono macho dentro del cono hembra, y para producir la trabazón entre ambos conos de los alambres que configuran los cordones de este sistema. Como les dije, la vaina ya la vemos un poquito más adelante, es hecha de acero, de un acero especial, ¿no es cierto? Como una chapa corrugada que se en forma de hélice, y que se coloca de extremo a extremo, por supuesto. Esto es un cable, o sea, en el hormigón postesado pueden existir varios cables, ¿está bien? Esto es la configuración de un cable. En una estructura no es uno, sino varios, igual que en el pretensado, o sea, no son un cable, son varios cables. Hay varios de estos que se van colocando dentro de la pieza o de la viga, de tal manera siguiendo una cierta forma. ¿Sí? Aquí está el tema de las vainas, ¿cierto? Las vainas de flejo enrollado en forma de hélice o soldadas longitudinalmente. Fíjense que tienen un corrugado, porque una vez que yo termine de tensionar los cables, ¿no es cierto?, se le inyecta a través de ese agujero del cono macho, se le inyecta la lechada o el mortero de cemento. Cuando ese mortero de cemento ya alcanzó una resistencia y existe la adherencia suficiente para transmitir la carga del acero a la vaina y de la vaina al hormigón, esta conformación de la vaina en forma de hélice permite esa transferencia de la carga del acero al hormigón a través de la vaina. Existen fábricas o sea, este sistema también te permite que vos podás comprar todos estos elementos, el gato, pero si vos no tenés una obra que sea lo suficientemente grande como para poder absorber los costos iniciales, te conviene directamente contratar, aunque tengas que pagar algo más, contratar a empresas que se dedican a hacer este tipo de trabajo, y que son empresas que están manejadas por Freycinet, o sea, por esta fábrica de vainas y anclajes. Después tenemos
el elemento de tensor Dividan. Aquí no ocupamos cables, sino barras redondas con roscas laminadas en ambos extremos. ¿Está bien? La vaina es la misma. Ahora vamos a ampliar un poquito. La vaina es la misma, ¿no es cierto? Aquí está la conformación de la vaina. Pero en vez de usar alambres paralelos, aquí lo que se usa es una barra roscada. ¿Está bien? Esta barra roscada en ambos extremos, perdón, en el caso anterior del sistema Freycinet, el sistema el anclaje que yo le he mostrado es el anclaje activo, o sea, de donde yo produzco la tensión. En el otro extremo de la viga hay un anclaje pasivo, ¿no es cierto? Donde están todos los alambres ubicados en su lugar, pero ya anclados. Anclaje pasivo. Se elonga de un solo extremo. También se puede elongar de los dos extremos cuando la viga es ya eso lo vamos a ver más adelante también, cuando la viga es de mucha longitud o es una viga continua que tiene muchos dobleces, curvas y contracurvas, para reducir la fricción, las pérdidas por fricción, ya vamos a hablar de eso, las pérdidas por fricción entre los alambres y la vaina, se trata de elongar, se trata de producir la tensión, la tracción desde los dos extremos. Lo mismo ocurre en este caso, en este sistema, donde acá, ¿no es cierto?, es una barra roscada en ambos extremos. Esta cacerola, como le podemos llamar, ¿no es cierto? Esto queda incorporado dentro de la masa de hormigón. Acá tenemos una tuerca con una arandela. Esa arandela tiene pequeñas muescas. ¿Cómo se produce el estiramiento del acero? Esta barra roscada va sujeta a un mandril o a una mordaza de un gato hidráulico, que es el que produce la tracción del acero, a medida que va produciendo, o sea que la tracción del acero lo hace el gato, eso tiene que estar claro. Y la tuerca lo único que hace es fijar o apoyar, fijar, ¿no es cierto? Cuando se alcanzó la elongación necesaria para producir la tensión o la carga del pretensado que hemos calculado, la tuerca lo que hace es fijar, ¿no es cierto?, la barra a una determinada posición. O sea, al mismo momento que vamos produciendo la elongación de la barra, se va roscando hasta llegar a la elongación que necesitamos para tener la tensión en el acero, y la tuerca se apoya en esta arandela o en esta cacerola, en esto que está incorporado dentro del hormigón. Acuérdense que el hormigón ya fraguó, ya tiene resistencia suficiente como para absorber el esfuerzo de compresión del acero. Una vez que ya se tesó la barra, por estas pequeñas muescas que tiene la arandela esta de apoyo, por allí se inyecta dentro de la vaina, se inyecta la lechada de hormigón, la lechada de cemento o el mortero de cemento, que va a servir para hacer la transferencia de la carga de pretensado de la barra a la vaina y de la vaina al hormigón. Esta lechada de mortero de cemento no solamente sirve para transmitir la carga, sino también sirve como protección del acero a la corrosión. ¿Está bien? En estos sistemas
de post-tesado, ya vamos adelantando un poquito para que se vayan dando. Cuando yo produzco la elongación del acero, hay una fricción que se produce entre el acero y la vaina, que hacen que hay una pérdida por fricción que es importante, especialmente en aquellas estructuras que tienen muchas curvas y contracurvas en su recorrido. Esas pérdidas por fricción hay que minimizarla al máximo, y para eso se usa un aceite entre la vaina y el acero, un aceite que es soluble en agua. Ese aceite soluble en agua, para reducir al máximo la fricción, una vez terminado el tesado del hierro, hay que lavarlo, del acero, hay que lavarlo. Como es soluble en agua, directamente se le incorpora agua a presión por un extremo, por la misma zona donde le vamos a inyectar luego la lechada, y se lava perfectamente para evitar que se produzca, o sea, para facilitar la adherencia de la lechada o del mortero de cemento. Como en el caso anterior, el acero era un cordón de acero de varios hilos. En este caso son vainas. Como son vainas, perdón, en estos casos son barras. Como son barras, la longitud de la barra es limitada, o sea, no pueden venir barras de longitud muy grandes, especialmente por su transporte. Entonces, como vienen barras de longitud limitada, y a lo mejor por ahí necesitamos barras de mayor longitud, se pueden unir una barra con otra barra a través de unos manguitos roscados. Y en la zona donde se produce la unión de una barra con otra, como aumenta la sección del acero, se coloca una vaina de mayor sección para permitir el movimiento de ese manguito dentro de la vaina. ¿Está bien? Y por último tenemos el procedimiento de pretensado BRB. En este caso también, como en el primer caso del pretensado del sistema Freycinet, son alambres paralelos. Alambres paralelos que se remachan en este tornillo, en esta tuerca. No sería tuerca, sería un tornillo. Todo esto es roscado. Están remachados ese acero en estos agujeros que están conformados dentro del tornillo. Este vendría a ser el cabezal. Esta placa de acero queda metido al ras, ¿no es cierto?, del borde de la viga. Tiene esta espiral, ¿no es cierto?, que lo que hace es reforzar la zona de aplicación de la carga, reforzar el hormigón en la zona de aplicación de la carga, porque en este punto se producen tensiones muy altas, y si no hubiera un refuerzo, podría llegar a desgranar el hormigón. Como los alambres vienen en formas paralelas, se abren en una forma en ramilletes para poder entrar dentro de ese tornillo. En esta zona del anclaje, la vaina se ensancha formando esto que se llama trompeta. ¿Está bien? Todo esto se llama trompeta. Algo parecido con lo que vimos anteriormente, este tornillo va sujeto al gato, y a medida que se debe tratar, ¿no es cierto?, de que
el gato, ¿no es cierto?, lo va a abrazar a este tornillo, va a producir elongación del acero, y a medida que va produciendo la sección del acero, produciendo el estiramiento del acero, va enroscando esta tuerca en este tornillo hasta que se llega a la tensión necesaria de acuerdo a cálculo para obtener la fuerza de pretensado. Entonces ahí deja de actuar el gato, y esta tuerca que está enroscada dentro de este tornillo queda apoyado en este cabezal de acero. Este tornillo tiene en su interior, ¿no es cierto?, un agujero por donde se inyecta, como dijimos, la lechada o la lechada de cemento o el mortero de cemento para proteger el cable y para que se produzca la transferencia entre el acero y la vaina del hormigón. Estos aceros de alambres paralelos, o estos cordones de alambre paralelo, tienen en su interior también un resorte para evitar que cuando se produzca elongación no se encimen un hilo con otro. Aquí tenemos una foto de una viga, donde se han instalado. Esta viga, por la forma de los cables, va a ser una viga de hormigón, simple, o sea, simplemente apoyada. Por eso los cables o las vainas tienen esta forma, siguiendo el diagrama de momentos. Como les dije, no es un solo cable, sino varios cables que me dan una fuerza o una carga resultante, que es una carga ficticia, tiene una aplicación ficticia, que es la resultante en cada sección de todas las cargas de pretensado aplicadas en esa sección. Entonces, en todas las secciones va a haber una carga resultante, que es la resultante de las cargas de pretensado aplicadas en la sección. Como son cargas paralelas, me va a ir dando puntos de aplicación de esa carga resultante, que uniéndola me da lo que se denomina, más adelante lo vamos a ver, como línea de centro de presiones. ¿Está bien? Aquí tenemos todas las vainas ya preparadas para colocarlo en la posición que deben ir. Las vigas de hormigón pretensado no es solamente hormigón y pretensado, tienen también una estructura de hierro, que es una estructura de forma. En este caso, por lo que se ve, es una sección rectangular. Entonces va a tener una armadura de hierro convencional en forma rectangular, que también me sirve para poder ubicar las vainas, colgarlas en las diferentes posiciones donde deben ir. Esta armadura tradicional muchas veces también sirve como para poder absorber parte del corte que el hormigón pretensado, aunque sí algo lo absorbe por la inclinación de la fuerza, no llega a soportar. Entonces, con la armadura, con estribos o con doblados, podemos soportar estos esfuerzos de corte que aparecen en cualquier estructura sometida a fricción. ¿Está bien? En esta, aunque es una foto vieja, pero más o menos parecido, este es el gato hidráulico, que le hablaba yo para este caso que hemos visto de BDB, ¿no es cierto? Un gato hidráulico, está la bomba hidráulica. Entonces toman el tornillo con rosca, ¿no es cierto? Le aplican la carga, o sea, están elongando el cable,
a medida que van roscando la tuerca hasta apoyarla contra la estructura. Fíjense que la estructura de hormigón ya está conformada y creemos que ya tiene la resistencia como para soportar la carga de pretensado. Bueno, aquí terminamos la clase de hoy. Vamos a continuar ¿se ha entendido más o menos? ¿Hay alguna duda? Profe, yo quería saber el nombre del método anterior, el DW, no, o DY, no sé cuánto. Bueno, no, el BRB. No, el anterior, el BBB-RB. Dígula. Ya te lo marco ahí para que lo... Ahí está. ¿Lo ven? Sí, gracias. ¿No? Es el... son métodos de post-tesado, ¿está bien? O sea que la carga se aplica posterior al hormigonado y fraguado del hormigón. Los métodos de pretensado siempre se usa directamente alambres paralelos, o sea aquí no hay curvas. Ya vamos viendo cómo obtenemos la carga resultante en una línea curva. Pero ahí son gatos comunes, ¿no es cierto? Donde hay un cabezal, donde se fijan cada uno de los alambres, se produce la tensión del cable, se hormigona, ya sea por grandes bancos o por moldes individuales, y una vez que el hormigón fraguó, se corta el cable en los extremos, y ahí el cable transmite la carga al hormigón. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? No, por ahora no, ingeniero. Bueno, de esto hay apuntes dando vueltas, porque estos hay apuntes que se han hecho imprimir en algún momento, así que consíganlo y vayan viéndolo. Es mucho más lo que hemos dado otros años, pero hoy, como por la situación actual y por la forma de dar clase, más de lo que estamos dando nos vamos a dar, y va a ser lo que realmente se va a pedir en el examen. ¿Está bien? Lo fundamental, yo siempre les digo lo mismo, a mí lo que me interesa es los conceptos. Me interesa que sepan. La otra vez un alumno rindió y no sabía qué es lo que era el hormigón pensado ni cómo se transmitía la carga. Si partimos de ahí, directamente todo lo que sigue no es válido, porque no tiene ni idea de qué es lo que es el hormigón pretensado. Así que bueno, lo que me interesa es lo que estamos dando. Una vez que yo termine la clase, les voy a pasar la presentación esta, y que les va a servir a ustedes como guía para poder estudiar y para poder profundizar un poquito más. No sé si hay otra pregunta, si no, ya quedamos para el martes que viene. Ustedes van a seguir con Matías, con el ingeniero Matías, y van a seguir a medida que lunes y miércoles con él y los martes conmigo, hasta que él termine, que yo creo que en dos clases más mías, 2 martes más míos, podemos estar terminando el tema este. ¿Está bien? Matías Ariza le va a dar entonces mañana, el lunes,
Y bueno, no sé si el miércoles de la semana que viene. Nosotros volveremos a vernos el martes de la semana que viene a las 3 de la tarde. Yo les paso a la mañana el link para que nos encontremos a la tarde. ¿Está bien? Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Sí, sí.